Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de El verde es tecnología, porque así se siente no malgastar papel y hacerlo todo online. Por eso, elijo un banco verde. Produbanco, en pro de ti. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las condiciones de la seguridad social en el Ecuador son muy complejas. Los ingresos no son suficientes frente a las obligaciones que tiene el IES. Fondo de salud, fondo previsional, pensiones jubilares, seguro social campesino, vejez, muerte, invalidez, cesantía, en fin. La edad de jubilación, el pago de los décimos sueldos, las cantidades de aporte mensual que hace cada afiliado y otra serie de iniciativas van en la línea de salvar al IES. Hay que mencionar la gobernanza, el consejo directivo y hasta hay personas que señalan la posibilidad de privatizar la seguridad social. Pues bien, estos son los temas que vamos a plantear en el transcurso de este programa y que refieren una especie de emergencia del IES. Esta noche nos acompaña nuestro compañero Carlos Zacoto desde Guayaquil, quien ha trabajado en el transcurso de estos últimos días el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Que se tienen que hacer cambios de fondo y que el tiempo no sobra es la afirmación en la que coinciden varios especialistas a la hora de hablar del sistema de seguridad social en Ecuador. Hay 3 puntos medulares. El fondo de pensiones peligra, pues lo ideal es que cada jubilado sea sostenido por 8 afiliados activos. Hoy hay 5 por cada jubilado y para 2040 serán apenas 3. El Fondo de Salud presenta un déficit de al menos 600 millones de dólares y los problemas para brindar una atención eficiente son visibles a diario. Y finalmente el Seguro Social Campesino, un régimen especial sostenido por una estructura que tambalea y que significa para el IES un gasto de más de 20 veces lo que recibe por concepto de aportaciones. Aquí un reportaje al respecto. La histórica deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es apenas uno de los problemas. Pues aún si se cumpliera sin atrasos, la crisis continuaría. Se ha insistido entonces en que se requiere un cambio al modelo de gestión, pues tanto el Fondo de Salud como el Fondo de Pensiones tienen en común cifras en rojo. El IES anticipa que en este año necesita pagar en prestaciones de salud alrededor de 2.200 millones de dólares. Pero los aportes que los afiliados hacen a la seguridad social son solo 1.600. O sea, ya tenemos un déficit de 600 millones que tiene que llenarse de alguna manera fiscal y el próximo año va a ser mayor. En el sistema de pensiones la cosa es peor, lo que pasa es que todavía no ha salido a flote porque todavía hay recursos en el fondo de pensiones. Prestaciones de alrededor 4.800 millones de dólares por año y aportes solo de 2.300 al año. El rostro más crudo de la crisis en la seguridad social está sin duda en los servicios de salud. Las largas y casi interminables esperas por un turno, la falta de medicamentos e insumos, así como el incesante reclamo de las impagas prestadoras de servicio, son temas que a nivel nacional se han vuelto cotidianos. El seguro de salud tal como está planteado y tal como ha venido funcionando hasta ahora es insostenible. Y ya para el 2021 era insostenible y este año es el año en el cual ha explotado. Desde el año 2009-2010 se decidió incluir dentro de la prestación de salud no solo al aportante, sino a su familia. Se está multiplicando el universo de demandantes del servicio de salud por 4. Pero aunque difícil de creer, esto apenas podría ser el inicio. Pues el fondo de pensiones, es decir, el pago para los jubilados, peligra.
Uno de los motivos: cada vez son menos afiliados activos los que sostienen a los jubilados. En 2018 eran 8 por cada uno, el escenario ideal. A la fecha son 5 por cada jubilado y para 2040 serán apenas 3. En 3 años, según el informe del Banco Mundial, no habrá plata para pagar, no habrá plata. Entre las alternativas que barajan los especialistas está, por ejemplo, en materia de servicios de salud, fijar un copago para la atención de los hijos y cónyuges de los afiliados. Y en lo relacionado con el fondo de pensiones, revisar el cálculo de la jubilación, ya no con base en los mejores salarios sobre los que se aportó percibidos durante 5 años, sino en 10 o 15 años. Otras alternativas, como incrementar el porcentaje de aportaciones o la edad de jubilación, han sido masivamente criticadas. Un tema aparte, el Seguro Social Campesino, un régimen especial creado hace 54 años que se soporta aparte del Estado, principalmente en las aportaciones solidarias de empleadores y afiliados al régimen general, así como compañías de seguros y medicina prepagada. En total, 340.087 personas pagan mensualmente $2.49, permitiéndole también a su círculo familiar acceder a servicios de salud, con lo que suman 1.025.548 personas como beneficiarias del Seguro Social Campesino. Estas aportaciones simbólicas suman $10,9 millones al año, mientras que para el pago por servicios de salud y pensiones jubilares de este régimen especial, el IES destina más de $250 millones. Esta es parte de la crítica realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, institución que cuenta con 3 millones de afiliados al Seguro General, 1 millón de beneficiarios del Seguro Social Campesino, 71.000 cónyuges beneficiados por la extensión de cobertura de los afiliados, 1,9 millones de hijos menores de 18 años, 599.000 pensionistas del Seguro General y 106.000 pensionistas del Seguro Social Campesino. En total, 6.759.000 beneficiarios del Sistema Ecuatoriano de Seguridad Social. Y bien, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ofreció conformar una comisión de especialistas para realizar un nuevo diagnóstico a la situación de la seguridad social, con el objetivo de presentar una reforma a la ley para que vía asamblea se puedan concretar los anunciados cambios de fondo que se requieren. Pero eso no ha ocurrido. Por tratarse de un tema en extremo sensible, especialistas consideran que no solo hace falta decisión, sino apoyo popular y, claro, gestión en el legislativo. Entonces queda la pregunta, ¿podrán llegar esos cambios en el actual gobierno? Tú sigues, Andrés. Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Vamos a anunciar y presentar a nuestros invitados de esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas. Está aquí Kenia Ramírez. Kenia es la directora general del IES subrogante. Gracias a Rodrigo Ibarra, experto en temas de seguridad social. Y saludo la participación de Víctor Hugo Villacrés. Él es el director de la Facultad de Administración de la Universidad Indoamérica. Empezamos. Kenia, ¿la situación es tan dramática como se está señalando? ¿Es posible que en los próximos años, en el futuro, no podamos pagar las pensiones jubilares? Este es un tema que se repite. Ya quiebra el IES, hemos oído desde hace muchísimos años. Adelante. El estudio actuarial que nosotros tenemos con corte al 2018 está avalado y revisado por la Organización Internacional de Trabajo y también por un actuario externo que fue contratado. Nos indica que si nosotros no hacemos algo, el promedio de tiempo en el que el seguro de pensiones se verá afectado para pagar los valores a las personas que están jubiladas y a los que estamos por jubilarnos es de 5 a 7 años. No hay dinero para atender lo que va a ocurrir en 5 o 7 años. Y también para las personas que actualmente están recibiendo las pensiones. Por eso, a los que están recibiendo. ¿Por qué es este problema, Rodrigo? El problema, ¿por qué se presenta esto? Como se mencionó anteriormente, por esta estructura demográfica, la relación de 8-1, que ahora es 5-1 y va a ir evolucionando. España y Francia e Italia, que en este momento tienen una relación de 2-1, hace 50 años vivían una situación parecida al Ecuador. Ellos hicieron algunas reformas. En esos países existen sistemas complementarios de jubilación, un segundo pilar para la seguridad social. Nosotros tenemos un bono demográfico porque más del 50% de la población del Ecuador tiene menos de 45 años de edad. Entonces es hora de hacer los ajustes. El problema está en que
los directivos y los políticos no tienen conciencia de lo que está ocurriendo, y como ocurre en el Ecuador, solamente cuando tenemos el agua hasta el cuello, ahí se hacen las reformas. Víctor Hugo, quiero insistir un poco en lo que decía con Kenia hace unos momentos. Ya quiebra el IES, ya quiebra el IES. Un anuncio y una expresión que venimos escuchando desde hace muchísimos años. Desde la perspectiva económica, Samuelson y Diamond, los dos premios Nobel de Economía, han estudiado muchísimo el fenómeno y tienen un modelo, que es el modelo de generaciones traslapadas, y consideran dos factores importantes en el modelo para la supervivencia del seguro de pensiones. El uno es efectivamente el factor demográfico y el otro son los niveles de ahorro que puede tener la institución. En el nivel demográfico, evidentemente, ahora la gente vive más, eso es bueno para las familias, pero eso complica un sistema que necesita más activos por cada uno de los jubilados. Acordémonos que nosotros en el Ecuador manejamos un sistema de ahorro y reparto con beneficio definido. Existe otro sistema que es el de capitalización y mezclas que van en el medio. Pero lo que dicen Samuelson y Diamond, los dos premios Nobel, es que se mejora la tasa de ahorro, es decir, habría que generar mayores contribuciones o, en su defecto, también hay que modificar, sobre todo cuando se tiene todavía bono demográfico, la posibilidad de generar mayor estabilidad en la reserva del fondo de pensiones. Rodrigo, los ingresos, lo que entra, digamos, no es suficiente para atender los compromisos, los egresos. Exactamente. Nuestro modelo establece reservas y las reservas tienen que ir creciendo porque cuando se tengan cada vez más jubilados, que tengan más tiempo de recibir sus pensiones, el fondo de pensiones debe haber acumulado una cantidad suficiente para poder agotar esos pagos. ¿Qué ha ocurrido con este sistema de las reservas? Empezó con la reforma del año 2001, con 300 millones de dólares en el fondo de pensiones. En el año 2010, en el año 2003 fue de 300 millones, en el año 2010 fue de 1.300. El estudio que hizo Actuaria con una firma internacional, Mercer, definió ya ciertas recomendaciones para cambiar el sistema actual. Y en el año 2015, cuando llegó al tope, superó los 9.500 millones de dólares. Luego, con las decisiones de la resolución 501 y el quitar el 40%, eso empezó una acelerada descapitalización del fondo de pensiones, que es lo más peligroso. O sea, porque que a partir del 2015 comenzó. De 2015 uno ve que se acelera y que ahora ya tiene 6.500, 5.500 millones, cuando el rol de jubilados llega ya a 5.000 millones de dólares. Entonces, lo dramático en 7 años se cayó 7.000 millones aproximadamente. Se cayó una cantidad similar. Entonces, esto, por ejemplo, ¿por qué se dio? Porque si el Estado no pagó el 40%, el IES se vio obligado a desinvertir, que no es otra cosa de descapitalizar el fondo de pensiones. Entonces, esta situación es la dramática que va a llegar a que el fondo ya no tenga recursos. Kenia, ¿y cuánto pesa, por ejemplo, las responsabilidades que fue asumiendo el IES en el transcurso del tiempo? El Fondo de Salud. Hay quienes señalan que este ofrecimiento y esta tarea que lleva adelante el seguro de atender a los familiares generó dificultades, que lo que ha ocurrido con el Seguro Social Campesino también generó dificultades, que lo que salió una gran cantidad de afiliados como consecuencia de la crisis de empleo también provocó estos problemas. Por favor. Efectivamente, Andrés, es importante diferenciar los seguros porque sus ingresos y gastos son separados. Salud tiene su prima, que es el 5.16%, y tiene sus propios gastos. De la misma ¿Y manera, es autosuficiente? Actualmente no es autosuficiente. 5.6%. 5.16% es autosuficiente para los afiliados y una porción para sus familiares, en este caso los hijos que no están pagando una prima. Pero en el tema de financiamiento de los beneficiarios de jubilados, enfermedades catastróficas, trabajadoras al hogar no remunerado y discapacitados, estos beneficiarios, de acuerdo a la Constitución, son financiados por el gobierno central. Y ahí está el hueco, ahí no ha cumplido el gobierno central. Evidentemente, la deuda viene acumulada desde el año 2001. O sea, son 22 años que tiene esta deuda. Perdón, ¿y es técnicamente adecuado que el gobierno subsidie con estos recursos, por ejemplo? Bueno, eso está en la ley. Se ha comprometido, digamos, pero técnicamente debe ser así. No ha funcionado como un verdadero seguro. En un seguro bien manejado, cuando las primas son insuficientes, o se reducen los beneficios o se solicita otras fuentes de financiamiento. En el caso del seguro de salud y también de pensiones, se ha manejado como un sistema paternalista, cuando yo creo que esta es una función que debe cumplir el Ministerio de Salud, por ejemplo, en el caso del seguro de salud, o el Ministerio de Inclusión Social en el caso de prestaciones de pensiones para gente que no tiene los recursos para ahorrar. Perdón la interrupción, usted estaba desarrollando.
Sí, efectivamente, en cambio, en el tema de pensiones, lo que decía Rodrigo era súper interesante. Por ejemplo, en esta semana, el presidente de Uruguay lanzó el proyecto de la reforma del sistema de pensiones. Y el problema de pensiones no es de Ecuador. Rodrigo decía, ya algunos países empezaron con estas reformas porque los sistemas de pensiones iniciaron en 1884. Han pasado muchos años, y lo mencionaba también Víctor Hugo, los cambios demográficos no permiten que los modelos de reparto y capitalización colectiva sigan siendo sostenibles en el tiempo. O sea, son temas técnicos que van sucediendo y por esas razones hay que tomar las medidas antes de que exploten los temas. Ahora, ¿cómo explicar este concepto casi de lugar común de que el IES se ha convertido en caja chica de los gobiernos de turno? Esto le afecta también, naturalmente. Las inversiones que realiza el IES, y este ya es el banco del IES, que tiene su propio directorio y su propia ley, están amparadas también en un marco legal y en la Junta Bancaria Monetaria, que normalmente ellos toman decisiones de cuáles son los topes de inversión. O sea, son... ¿Ya los gobiernos últimos no le han echado manos a los recursos del IES? Los topes que se están manejando son los mismos que se han manejado en los últimos años. Seguimos en el mismo valor. Actualmente está en 8.000 millones más o menos esta inversión. No ha aumentado en los últimos años y se sigue pagando los intereses por estos valores. No se ha descapitalizado por ese rubro. No se ha... Por inversiones del sector público. Por inversiones del sector público no se ha realizado mayor inversión. Okay. No se ha realizado mayor inversión. Víctor Hugo, rápidamente lo que han dicho sus compañeros. 3 íconos históricos en la seguridad social del Ecuador. Primero, 1942. Carlos Arroyo del Río decide subsidiar con el 40%, con 4 de cada 10 dólares de las pensiones, el seguro de invalidez, vejez y muerte. Eso viene desde ahí. Desde ahí, es decir, perfecto. Ahí se diría que por primera vez fue insuficiente el fondo de pensiones. ¿Y eso es técnicamente adecuado? ¿Que el gobierno atienda esos...? Uno puede analizar y después le puedo dar unas cifras de cómo están los subsidios en términos de seguridad social. Segundo ícono, 1999, crisis financiera. El fondo que acumulaba pensiones llegaba a 7 u 8 mil millones. Llegó a ser 300 millones después del proceso de dolarización. Segundo ícono histórico. Y el tercero, lo mencionó Rodrigo, la resolución 501, que lamentablemente cambió los porcentajes del fondo de salud al fondo de pensiones. Entonces son 3 íconos históricos que han estado ahí generando problemas en la salud del sistema de pensiones de la seguridad social en el Ecuador. La independencia, la autonomía, esto que dijimos de la gobernanza que se dice ahora, ¿cuánto pesa? Mucho, porque ahí hay algunos factores. ¿Se convierte en un ente político, en un ente de atención política? Empezamos a tocar el tercer factor, el primero demográfico, el segundo ahorro, el tercero político, existe un cuarto que es empleo en el país, que son factores que después vamos a ver en las soluciones que afectan y pueden generar soluciones en el seguro de pensiones. ¿Le corresponde al IES manejar salud, tal como observó también hace un momento Rodrigo? Salud es uno de los beneficios que vino mucho después de la creación del seguro de invalidez. No empezó con el seguro, con el IES. La razón de ser del IES ha sido pensiones siempre. Después, debido a las falencias del sistema de salud pública, se crea este paralelismo con el seguro de salud, que ahora vemos que también tiene sus problemas, porque es un seguro que por las generosidades políticas, que podemos analizarlas, históricas, desde 1960 ha habido generalidades. Por ejemplo, los menores de 1 año históricamente han podido atenderse en el IES cuando ya daban a luz. Yo mismo fui atendido en el IES. Después de que mi mamá dio a luz. Y existen algunos otros temas para el seguro de salud que han sido antitécnicos y que han ido mermando un poco la salud financiera, pero ganando aplausos políticamente. ¿Cuánto pesa el seguro social campesino? El Seguro Social Campesino también fue creado en el año 1945. Está desde hace mucho tiempo. Así es. Y también pero tenía sus propios recursos. Él mismo se alimentaba. ¿Cómo funcionaba eso? Se financiaba directamente por vías de primas o aportes que estaban dando ciertos beneficiarios. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros tenemos que corregir, y allí más bien pedirle también a las personas que toman este tipo de decisiones, es que siempre que quieran incluir beneficios, estos sean debidamente financiados. Claro. Porque, por ejemplo, una de las decisiones que se tomaron fue elevar las pensiones en el Seguro Social Campesino, pero no respondieron a un estudio actuarial que tenía una prima adecuada para que este sea sostenible, al menos en los 40 años de horizonte de tiempo que normalmente usted realiza un estudio actuarial. Kenia, ¿cuánto aporta cada afiliado del Seguro Social Campesino? Los jefes de familia, 2.49. $2.49, sí. Y la diferencia, ese otro que hay que cumplir y atender para poder... ¿Quién responde por eso? Nosotros tenemos 2 coberturas, la de salud y la de pensiones en el Seguro Social Campesino. Esta supera los 250 millones de dólares
y básicamente quien está financiando estos valores somos nosotros los afiliados y los empleadores también, con el 0.35% que les debitan a todos los afiliados en su sueldo y los empleadores también que aportan el 0.35%, con esto asciende al 0.70% y estos aportes ascienden más o menos a 180 millones de dólares al año, más una aportación adicional que dan las medicinas prepagadas. Completamos para poder sacar a tiempo todos los servicios y prestaciones que tenemos que darle a las personas que están afiliadas a este seguro. Rodrigo, para usted la palabra, pero yo diría, las gentes que nos escuchan saben y están informados de que mensualmente el Seguro Social recibe millones de dólares. Claro, recibe millones de dólares por los aportes que hacen los empleadores y también los descuentos a los trabajadores y a los voluntarios, pero tiene comprometidos todos esos recursos. Actualmente el Seguro de Salud tiene una deuda con los prestadores médicos que supera los 400 millones de dólares. Estamos viviendo lo que ocurrió en el año 2015, cuando el Consejo Directivo tomó esta decisión de quitarle porcentaje a pensiones para pasar a salud, un error que tomó el Consejo Directivo. Por eso es que las personas que han administrado el Seguro Social debieron haber tomado las decisiones a tiempo. Esto se viene advirtiendo desde el año 2003 y no lo han hecho. Entonces estamos en una situación en la que ya estamos pagando las consecuencias. Y la población, en el caso del Seguro de Salud, son las que percibe día a día cuál es el problema de la falta de medicamentos, la falta de insumos médicos, de prestaciones, y eso es efectivamente lo que la gente reclama. Pero el tema grueso de la seguridad social está en el tema de pensiones. Estos son los problemas, este es el diagnóstico. En un instante proponemos ideas, sugerencias, planteamientos que pueden llevar en la dirección de corregir el problema. En un instante. Segunda parte de Hora 25, doy la palabra a Víctor Hugo. ¿Cómo entender un poco la justicia social entendida en lo que estamos conversando y la posibilidad de que los que más tengan puedan ayudar a los que menos tengan? Por favor, principio elemental de solidaridad. Voy a poner algunas cifras esclarecedoras sobre la mesa. A través de los impuestos, el gobierno termina subsidiando al IES, al ISFA y al ISPOL. Al IES alrededor de 1.600 millones de dólares, al ISFA 531 millones, al ISPOL 137 millones. Si lo traducimos en pensiones para que la gente entienda... ¿Pero cómo es la figura del subsidio? ¿Por qué el subsidio? El 40%, por el 40%, el famoso 40%, y pasa con el ISFA y el ISPOL en un mayor porcentaje. Lo que quiere decir que a cada persona que tiene una jubilación en el IES, el Estado le subsidia $240 mensuales. A cada persona del ISFA, $1,247 mensuales. A cada persona del ISPOL jubilada, $630 mensuales. Y para aquellos que no han tenido capacidad de ahorro, es decir, que no tienen acceso a ninguno de estos seguros, se utiliza la famosa pensión no contributiva, que es 391 millones. En promedio, 90 millones por cada uno. En promedio, $90 por cada uno. Entonces, hay una gran diferencia. Los que menos tienen son subsidiados por $90 y los que más tienen reciben subsidios de 630, de 1,247 y de $240. Hay que ser más equitativos en el concepto de solidaridad que justamente ponen los premios Nobel sobre el tapete. Dicen, ¿cómo buscar que dentro de la institución seamos más solidarios? Actualmente, ¿qué pasa? Si alguien gana 2.200 de pensión, el gobierno le subsidia 800. ¿Pero por qué? Si yo cuando era empleado y estaba afiliado aportaba más, pues. Porque esos aportes no alcanzan justamente por el tema de lo que se llama la tasa de reemplazo. Es decir, las tasas de reemplazo en la seguridad social son muy altas, superan el 90% según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso no pasa en otros países de América Latina. Entonces tenemos una tasa de reemplazo muy alta que lo que hace es que necesariamente se financie vía impuestos, con el 40% y con estos otros subsidios que acabo de manifestar. Ahí el tema es solidario que los que menos tienen reciban un subsidio menor y los que más tienen reciban un subsidio mayor para pensarlo. Y subsidio que proviene de las arcas fiscales, que finalmente es dinero de todos los ecuatorianos. De nuestros impuestos. Rodrigo. Ingreso corriente financia gasto permanente. Seguro. Rodrigo, y el otro tema que yo he escuchado y es el asunto relacionado con los aportes. Nosotros aportamos los 12 meses del año. Cuando nos jubilamos, nos dan los décimos también.
Claro, eso también es una Es un desfase, es una incoherencia técnica, seguro. no todo tiene que estar financiado y eso se da por la presión que existe de pagar estos beneficios en un país como el nuestro, que tiene una constitución que es garantista, llena de derechos y beneficios, y logró que efectivamente cada vez las arcas del IES estén quedándose sin recursos porque tiene una serie de beneficios no financiados, tanto en pensiones como en salud. Ahora, los regímenes de seguridad social especial, como el de Fuerzas Armadas y Policía, tienen unas características propias, pero en lo que tiene que ver con el Seguro Social, el IES, me parece que hay que diferenciar ahí efectivamente que las obligaciones que tiene el Seguro Social, si están o no financiadas con los aportes personales. Y como se ha dicho, con una tasa de aportación que actualmente ya es del 11.06%, fue del 9.70% antes de esa famosa resolución 501, el 11% es una de las tasas más bajas de contribución en el mundo. Usted es partidario de revisar esa tasa. En América Latina la tasa promedio es alrededor del 18%. Se debe incrementar. ¿Y eso por qué? Porque claro, el 11% solamente financia el 60%. Este 40% que tiene de obligación del Estado es algo muy particular del Ecuador, pero a mi juicio es un problema enorme dentro de la política fiscal porque cada año va a representar un peso mayor del PIB. Ahora es del 2%, luego será el 3%, el 4%, el 6%. Vamos a llegar a casos como en España, donde actualmente lo que España asigna para las pensiones de seguridad social supera el 10%. Uno se imagina qué ocurrirá en el Ecuador cuando tengan que el Ministerio de Economía y Finanzas asignar porcentajes del 3 o 4%. No hay recursos, por eso es que se requiere una discusión general para ir disminuyendo progresivamente este aporte del 40%, porque coincido, esto está subsidiando a gente que ha sido privilegiada. En un país pobre como el nuestro, con una inequidad salarial tan grande, no tiene sentido que se ayude a gente que ha tenido empleo y que tiene pensión y no hacerlo con la gente que gana menos de $2 al día. Ahora hay un comportamiento cultural también frente al seguro social. Uno dice, ¿por qué voy a aportar? Si es que se plantea esto que Rodrigo acaba de señalar, de que me van a incrementar. Si no me atiende, si el seguro social no sirve, si tengo que hacer colas para la medicina, si esto y esto. ¿Cómo resolver eso? Por eso es importante diferenciar al seguro de pensiones del seguro de salud, porque lo que usted ahorra, que es lo que se va acumulando y luego va a generar una pensión en el tiempo, que tiene que ser digna, obviamente, para poder vivir adecuadamente, es diferente a lo que usted aporta. El seguro de salud del IES funciona como un seguro de salud privado. Usted aporta y mientras tanto va recibiendo el servicio. Ese dinero no se acumula, es solidario, igual que en el seguro privado. Los que se enferman son los que pueden recibir el servicio gracias a los que no se enferman y están aportando. No significa que estos valores se acumulan en el tiempo y luego por esa razón dices, es que yo he aportado toda mi vida. No, en el seguro de salud es solidario. Los que se enferman están siendo subsidiados por los que no se enferman. Es un sistema que se llama de reparto al año, o sea, es anual. Mientras que lo que ellos ahorran en el seguro de pensiones, que es la tasa que acaba de mencionar Rodrigo, el 11.06%, que solo financia el 60% de la pensión, efectivamente es lo que tú vas acumulando y con el rendimiento que te va dando el banco, se puede garantizar luego una pensión en el tiempo. Entonces, es súper importante aclarar cómo funcionan los sistemas de seguro de salud y el sistema del seguro de pensión. Lo ideal sería que no manejes salud el IES. Estas son decisiones que debemos tomarlas como país. Por sí, ejemplo, pero en el tema... ¿usted es partidaria de que salud no sea manejado por el IES? Yo creo que quien tiene que manejar es quien sabe manejar. Si tenemos buenos administradores para hacerlo, lo puedes hacer fuera del IES o en el IES. Lo importante son los administradores, que lo hagan bien, que conozcan de planificación estratégica, de proyección, de administración. Y en el tema de pensiones me gustaría aquí plantear dos preguntas importantes que se deberían hacer cada una de las personas que formamos parte de este país. ¿Cuánto quiero aportar o cuánto quiero recibir? Porque de acuerdo a la contestación de esa pregunta, vamos a poder decidir si el sistema de financiamiento tiene que seguir siendo bajo beneficio definido o por contribución definida. Responde, Víctor Hugo, ¿cómo debería ser? A ver, yo creo firmemente en el sistema de ahorro y reparto que puede llegar a un techo y que puede después tener un sistema mixto. Es decir, podemos llegar a eso de también complementarlo con cuentas individuales. Ahí puede jugar un rol importante el fondo de reserva, por ejemplo, que de hecho es una cuenta individual. Al fin del día, en lugar de entregarlo como se lo hace ahora, podría entregarse como parte de la jubilación. Es decir, existen algunos canales para solucionar. Otro canal de solución que también es importante pero doloroso es que las personas siguen sin aportar sobre todo lo que ganan. Me voy a explicar. ¿Por qué? Porque las personas, aparte de la relación de dependencia, facturan.
facturan algunos servicios que prestan, por ejemplo, profesionales. Cuando usted al otro año hace la consolidación con el servicio de rentas internas, cambia el formulario 107 con el 102, pero no consolida con el IES. Claro, no al IES le deja ahí y dice, bueno, yo ya aporté el 20,6 de la relación de dependencia. Y lo que no está en relación de dependencia, ¿por qué no? Eliminar ese subsidio del 40% le va a tomar al país, si se toma la decisión hoy, al menos 40 años. ¿Por qué? Porque no puede ser regresivo. Es decir, aquellos jubilados que ya están actualmente recibiendo su pensión tendrán que mantenerse en un régimen de transición. Claro, no se los puede topar. Y si hoy tomamos la decisión, recién en 40 años se va a ver que el Estado deje de aportar ese 40%. Paulatinamente se va a reducir en lugar de incrementarse, porque cada vez va a tener menos beneficiarios de ese 40%. Y los que estamos por debajo de los 45 años, nos va a tocar un nuevo régimen en donde aportemos de acuerdo a lo que queremos recibir como pensión. Lo que está establecido en el sentido de que la jubilación debe ser calculada con los 5 mejores años. ¿Es técnicamente adecuado? No necesariamente es adecuado, pero si usted quiere que realmente se calcule con los 5 mejores años, entonces la prima, y por eso le decía, importante la pregunta, ok, yo quiero que me lo calcules bajo los 5 mejores años. Perfecto, te lo calculo bajo tus 5 mejores años, pero entonces pago una prima real para este cálculo que me estás diciendo, que estaría sobre el 20%, solamente para el seguro de pensiones. Es decir, que si usted aporta actualmente el 11.06 para llegar a tener este beneficio bajo este cálculo que usted me está pidiendo, está bien, hagámoslo así, pero entonces aporta solo para el sistema de pensiones el 20% de tu salario. Entonces, lo importante aquí es que definamos qué queremos. ¿Quieres que te calcule bajo los 5 mejores años? Está bien. La prima que hay que aportar o lo que hay que ahorrar mensualmente de tu salario es esto. No, sabes que no. Preferiría yo tener una pensión definida. Quisiera recibir $3,000 cuando me jubile. Ok, entonces hacemos los cálculos. Aporta más. Exactamente. Por eso es importante responderse esa pregunta. ¿Cuánto quieres aportar? Porque yo digo, no me interesa tener una pensión de $3,000 cuando me jubile. Prefiero más bien en este momento de mi vida aportar solo el 10% de mi salario o el 15% de mi salario. Ah, perfecto. Bajo esa consideración, tú vas a recibir una pensión de $800 o $900 de acuerdo al salario. Así debería ser. Exactamente. Y son preguntas que tienes que responder. A ver, Rodrigo. Claro, pero así debería ser si hay un cambio en la estructura del sistema. Sí, ese es el punto de partida. Nuestro sistema es un sistema de reparto y solidaridad intergeneracional. Eso quiere decir lo que nosotros hemos aportado durante 30 años, 40 años, ha servido para financiar las pensiones de nuestros abuelos y nuestros padres. Pero yo no he financiado mi pensión. Mi pensión va a ser financiada por mi hijo y por mi nieto. Entonces, una cosa es financiar para mis anteriores y otra cosa es para mí. En el sentido de que lo que Kenia ha mencionado más bien está enfocado hacia la posibilidad de tener cuentas individuales, particulares, que esto ha sido, en realidad, en algún momento ha sido mal interpretado, porque uno cree que la palabra cuenta individual está hablando de privatización. No, lo que se está diciendo con la cuenta individual es administrar un sistema como el de fondo de reserva o de la cesantía, donde cada afiliado tiene un valor que va acumulándose en el tiempo. Por eso es que otros países, cuando han hecho las reformas, han estructurado justamente procesos de transición, haciendo un ejercicio de saber cuánto es lo que cada uno de nosotros aportó como una cuenta virtual, una cuenta nocional, para tener una idea de lo que significaría eso en términos de pensiones. El concepto de mi libreta de ahorros, yo voy depositando disciplinadamente, que no soy, pero disciplinadamente, y tengo al final una cantidad. Es un tema complejo. Pero tengo que pensar en los otros. Claro, porque si se piensa en la cuenta individual, en la libreta de ahorro, se puede cometer los errores del sistema chileno, un sistema chileno que ahora está justamente en vías de ser anulado en la constituyente que se va a realizar, porque se manejó mal, porque no lograron establecer que estos sistemas debían incorporar una mayor expectativa de vida y permitir que las mujeres tengan un trato no discriminatorio como el que existe en el sistema chileno. Ahí no hay diferencia. No, en Chile hay diferencia. Las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65, pero como las mujeres viven más tiempo, como lo que acumula uno le divide para un factor en función de la esperanza de vida, si lo hace para una mujer con 60 años, entonces ese factor es mayor y por lo tanto su pensión es mucho más baja. Por eso es que se decía, cuando se discutía en Chile, que las pensionistas en ese país recibían pensiones de $250 y en el Ecuador recibían de $700. Decían, ¿qué hacen ustedes en el Ecuador para estar tan bien? Por eso es que nuestro sistema es exageradamente generoso, es un sistema suficiente,
Pero eso no sé si sea bueno o malo, porque la suficiencia ha hecho de que pagándose es un sistema, me parece, populista, o sea, demagógico. Ha venido descapitalizado. Es para claro, satisfacer elecciones y política, en fin. Ha estado mal manejado el sistema. No sé si quiera comentar rápidamente y enseguida te doy, Víctor. Sí, efectivamente, lo propio aquí sería un sistema que contemple 3 pilares, porque no podemos olvidarnos, y aquí les comento las cifras, el 80% de la población que aporta al sistema de seguridad social del IES está en un sueldo promedio de $500. Pero también tenemos una población que aporta menos del salario básico. Entonces, para esta población sí se necesita tener un aporte solidario, y por eso la conformación de un pilar solidario que no se olvide de este segmento de población. Concepto básico, luego, solidaridad. La segunda regla, que puede ser un sistema de capitalización colectiva o una cuenta individual, y la tercera, que sería un fondo complementario, donde tú dices, a mí me gustaría recibir un poco más, entonces ahorro un poquito más. Ok, Víctor Hugo, a ver. Yo creo firmemente en el sistema de Diamond y Samuelson, es decir, esto de generaciones traslapadas, con ciertos márgenes que hay que corregir, ciertos parámetros que hay que corregir en el sistema ecuatoriano. Así, por ejemplo, seguir hablando de los 5 mejores años con una ley que viene del año 2000, salíamos de la dolarización, sí se podía tomar en cuenta eso, pero en el 2022, quienes estamos por debajo de los 45, debemos aportar sobre los 10 o 15 mejores años para que se calcule ahí la pensión. Por el promedio, la lógica sería la promedio. Eso sería lo ecuánime, lo justo. El promedio con la rentabilidad que ha generado producto del fondo financiero. Pero, ok, si no se quiere hacer en el promedio, podemos ajustar año a año. Es decir, que los de 45 que se jubilarán 15 años después lo hagan con 15 años. Y podemos de año a año subir 16, 17, 18 hasta llegar al ideal, que sería el promedio en efecto, para que exista una correlación entre el nivel de aportes y el nivel de pensión que queremos recibir y sea sostenible sin tener que tomar de los impuestos, que finalmente el 40% proviene de los impuestos que aportamos todos, o otro tipo de subsidio que podría producirse. Rodrigo, usted insistió al inicio del programa el tema demográfico. ¿Cuánto pesa aquello? Y el tema de las edades, particularmente de quienes están en capacidad de jubilarse ya. Bueno, es fundamental Ese es el tema central, ¿no? porque es un sistema de reparto donde uno tiene que ir midiendo la proporción entre los que se jubilan y los afiliados. Efectivamente, ahí hay que tomar en cuenta que cada vez hay menos niños que nacen porque la tasa de fertilidad en el Ecuador ha disminuido de manera ostensible y hay personas que viven más tiempo y la proporción de los individuos con 60 o 65 años y más en el Ecuador todavía es menos del 10%, pero de aquí a 40 años será el 25%, 30%. Por eso es que las sociedades tienen que prepararse para afrontar esos retos. Y esa edad, esa población de 60, 65 está en plena capacidad de trabajo, de plena producción. capacidad productiva. Sin duda, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que educar adecuadamente a la población, sobre todo a los trabajadores, para que sepan que se tiene que extender el tiempo de afiliación, porque lo lógico es que no se cometan esos errores que en algunos casos hemos visto acá en el Ecuador, de que una persona recibe durante más tiempo del que aportó. Me explico, una persona, por ejemplo, aporta durante 20 años y recibe pensiones durante 40 años. Lo que se tiene que hacer es al revés. Uno tiene que aportar 40 años para recibir 20. Entonces, son situaciones que están mermando los recursos del fondo de pensiones. Ahora, ¿todo esto pasa por reformas legales? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en la misma ley de seguridad social, las reglas del juego para jubilarte están impregnadas allí. Por ejemplo, lo que ustedes mencionaban, con 65 años de edad y solo 15 años de aporte, Ya es se decir, podría. como que empezaste a trabajar recién a tus 50 años, ya te puedes jubilar. Y luego tienes la siguiente regla del juego, que es con 70 años de edad y con 10 años de haber aportado. Es decir, como que iniciaste a trabajar recién a tus 60 años de edad. Sí. Y aquí es importante también recalcar que cualquier decisión que se tome no va a afectar a los pensionistas actuales que están recibiendo la pensión, ni tampoco a las personas que están por jubilarse, porque siempre que se toman nuevas políticas estructurales de financiamiento, hay periodos de transición. Y creo que eso es importante recalcar porque es lo que causa nervios a la población. Ahora, por ejemplo, lo del fondo de salud, esto que se incrementó, se dio servicio, atención a los familiares, ¿eso se puede revisar sin necesidad de reformas legales? Lo estamos revisando.
lo estamos revisando. Sí se puede revisar. Exactamente. Usted tiene dos variables con las que puede jugar sí o sí, ingresos y gastos. En el tema de gastos, optimización de gastos. Y en el tema de ingresos, en nuestro caso, vamos a tener que empezar a cobrar los rubros que tiene pendiente el gobierno central con el IES. El tema de inversiones, que hablamos algo rápidamente hace unos instantes, eso, por ejemplo, ¿está en condiciones adecuadas? ¿Qué monitoreo hacen ustedes? Yo sé que eso lo maneja el BIES, pero para efectos de los afiliados. Nosotros tenemos en el fondo cerca de 120 millones de dólares, sin embargo, solo vamos a poder desinvertir hasta 60 porque existe una política que no nos permite dejar el fondo en cero. Ya. Esto quiere decir que la última inversión que vamos a poder realizar será en este mes, justamente para poder realizar este plan que he mencionado, que son 3 planes, ¿no? El de abastecimiento, repotenciación y básicamente empezar a pagar a los prestadores externos. También salimos con Medicina Cerca ya la próxima semana, que eso es una buena noticia para nuestros afiliados. ¿Van a salir con qué, perdón? Medicina Cerca. Que Medicina Cerca, es un plan, es un programa. Es un plan de farmacias externalizadas que fue propuesto por el Ministerio de Salud Pública y básicamente trata de que el afiliado ya puede retirar su medicamento en la farmacia que le queda al lado o al frente. Hay quienes señalan que el IES es mal cobrador, que no cobra a las empresas, a las entidades, incluso públicas. Nosotros tenemos medidas para cobrar. ¿Pero cuánto es la cartera que están más o menos manejando ahora? Actualmente la cartera asciende a 1.800 millones de dólares. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora es reformar una de las resoluciones del Consejo Directivo justamente para que este cobro sea mucho más acelerado. En el tema de notificaciones, cuando estás en estado de glosa, que es después de mora, y luego en el tema coactivo. Para ser más eficientes en el cobro. Es más, vamos a sacar un aplicativo, al fin vamos a empezar con el tema de transformación tecnológica para que se encargue un sistema de hacer esta distribución de títulos de créditos y de los remates de los bienes que tenemos actualmente. Porque hay quienes dicen que es un buen negocio deberle al IES, nadie le cobra. Por eso te tienes que ir a la parte tecnológica. Hay que ya implementar sistemas que se encarguen de hacer esto automáticamente y es lo que estamos haciendo, ya se está implementando y todos estos bienes van a ser por esta plataforma que existe, rematados y ofertados a las personas que para estén recuperar interesadas. ese dinero. Efectivamente. En los 5 seguros que tiene el IES, la Organización Internacional del Trabajo dice que hay que cuidar 3 pilares: sostenibilidad, suficiencia y cobertura. Si vamos al tema de pensiones, tenemos margen para crecer. Tenemos una población económicamente activa de 8 millones y solo 3 millones de afiliados. Hay que aprovechar el bono pero hay que demográfico. incorporar a toda la informalidad que hay. Exacto, ese es el primer tema. Entonces, incrementar y hacer uso de ese bono demográfico. La suficiencia, que las pensiones sean dignas, pero que el subsidio que hay dentro del IES pueda ser canalizado a los que menos tienen y que cuidemos sobre todo de ese 1,5 millones de personas mayores de 60 años que no reciben una pensión ni siquiera no contributiva. Esas personas que han terminado su vida laboralmente y que ahora están en dependencia de sus familiares. Que no son afiliados, que no fueron afiliados y no son jubilados. Y tampoco reciben una pensión no contributiva del Estado. Es muy alto ese número. 1,5 millones de personas mayores de 60 años. Hay que ver cómo se cuida ese pilar, entonces. Y en el tema de sostenibilidad, evidentemente hay que buscar todos los parámetros financieros que permitan que cada uno de los seguros, porque funcionan individualmente, puedan ser sostenibles en el tiempo para que el seguro... Intervención, Rodrigo, antes del corte. Pero justamente ayudar a las personas de edad avanzada que no perciben ingresos adecuados es una responsabilidad del Estado. El Estado es el que es responsable de la política de seguridad social. Aquí lo que nos preocupa es cómo salvar al IES, y el IES tiene que manejarse como un seguro. Yo quisiera también mencionar el tema de las inversiones. Las inversiones a través del banco del IES tienen un margen de maniobra dado por política de básicamente el gobierno de turno. El IES maneja cerca de 20,000 millones de dólares, pero en el fondo de pensiones no tiene más de 6,000 millones y más del 95% están en préstamos hipotecarios, bonos de gobierno o préstamos quirografarios. Y esos son muy riesgosos. Entonces, lo que ocurre es que está concentrado en un solo operador. Y cualquier persona sabe que hay que hacer una diversificación. En la mesa de estudios de la seguridad social se han hecho propuestas concretas para efectivamente ir hacia las salidas de estas crisis. Crisis en el fondo de pensiones y en el fondo de salud, que me gustaría mencionar algo en el próximo segmento. ¿El fondo de salud quiere mencionar? También el fondo de salud y el fondo de pensiones. En el fondo de salud, por ejemplo, ¿por qué no pensar que los hospitales del sistema del IES pasen a formar parte del sistema integral del ministerio? Enseguida. Estamos en Hora 25, tema la seguridad social. Ya volvemos.
Seguimos en Hora 25, se nos quedó pendiente el tema de fondo de salud. ¿Cómo manejar? El fondo de salud, por ejemplo, es deficitario, tiene una falta de alrededor de 500, 600 millones de dólares por año, con una prima del 5.16%, que es menos de $40 mensuales. En el sector privado eso no se obtiene para ninguna prestación ilimitada, sin copago, para enfermedades que pueden llegar a ser terminales, etcétera. Entonces, esto tiene que pararse. Un seguro que protege a 8 o 9 millones de afiliados con aportación de apenas 3 millones. Es decir, si a eso se suman las prestaciones médicas de los jubilados, resulta que todo ese grupo puede ser pasado al Ministerio de Salud. Mejor no seguir en salud. No seguir en salud. Y ese 5... Y pasar al Ministerio de Salud o al sistema público. Y ese 5.16%... pasar el fondo de pensiones, porque en la estructura actual que tenemos, una crisis económica, pedirle al empleador que aporte un 2% más, un 3% más, o al trabajador que le descuente el 2%, políticamente muy complicado. Esa idea que yo he planteado y que me gusta que Víctor Hugo ha traído a la discusión del Fondo de Reserva, es una posible salida, porque el Fondo de Reserva está ahí. Hay que restituir a través de reformas legales. Yo creo que es muy complejo porque hay temas constitucionales, pero hay que hacer algo. Y finalmente, en el tema de pensiones, hay que ir pensando en sistemas complementarios. ¿Por qué no aprovechar la reforma laboral que se tiene que presentar en algún momento y, por ejemplo, hacer una jubilación patronal complementaria? No la jubilación patronal que están proponiendo los trabajadores y el FUT, y que está bastante avanzado en la Asamblea, y que los empresarios están ahí sin enterarse o no han hecho ningún tipo de comentario. En ese proyecto de ley se establece que cada empleador tiene que aportar el 10% del sueldo de cada trabajador para pasar al IES. Yo insisto, al IES no hay cómo darle un centavo mientras no presente transparentemente cómo está administrando sus cuentas y no presente una reingeniería. Temas peligrosos, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo de eliminar la salud suena a privatización. Y el tema de la pensión patronal, de la jubilación patronal. En el tema de salud, nuevamente traigo a colación la ley, porque la Ley de Seguridad Social del 2001 te indica sobre las unidades médicas, es decir, ya caracteriza el rol del IES como una aseguradora y una prestadora. Bueno, entonces, pero parte de una reforma legal, ¿no? Por supuesto, claro. Tienes que irte a una reforma legal y un proyecto que se remita y ya sea estudiado por la Asamblea Nacional. Y el tema de la pensión patronal, de la jubilación patronal, que pase al IES. Hay muchas alternativas de solución, es lo que yo le decía. El IES técnicamente tiene algunas alternativas de solución para trabajar con el tema del fondo de cesantía, el seguro de desempleo, el fondo de reserva. También tenemos en variables paramétricas algunas suposiciones técnicas que se pueden realizar. Pero el tema es que no son decisiones que el IES puede tomar porque nuevamente vamos a una reforma legal. Entonces, ¿Y la estructura del IES, del Consejo Directivo, usted es partidario de que se mantenga como está? Hay algunas alternativas que han sido mencionadas ya por algunos asambleístas, que sean 5, que sean 7, pero es importante también estudiar la historia. En el pasado ya fueron 7. Y no dio resultados. Y no dio resultados. Entonces, es importante que cuando uno plantee una solución, antes de plantearla también estudie si estas alternativas ya se dieron anteriormente y si funcionaron o no. Pero había que bloquear de alguna manera, blindar al Seguro Social para que no sea una apetencia política. Eso va por temas técnicos, ¿no? Si usted define perfiles y también los perfiles, por ejemplo, para los cargos del director general, subdirector general, directores de seguros especializados, se encuentran definidos en la ley. Si estos perfiles no estuvieran en la ley, sino más bien en reglamentos que pueden ir armonizados en el tiempo, porque los perfiles van mejorando. Ya ahora uno hace maestrías, hace PhD, se especializa, tiene mayor experiencia. Si los seguros fueran administrados por perfiles eminentemente técnicos, es decir, que tengan la experiencia y la expertise en seguros, y que tengan además la preparación profesional, todo cambiaría. 38.000 funcionarios, empleados del IES. Cerca de 37.000. Muy pesado. Sí, y hay que levantar muchísimas plantillas óptimas, cargas laborales, son temas de planificación que toman tiempo, pero aquí también es importante recalcar que normalmente el IES, cuando intenta hacer estas optimizaciones, por el otro lado los empleados nos demandan, y normalmente en nuestro sistema de justicia les suelen dar la razón, y luego tenemos que integrarlos. Nosotros tenemos algunos profesionales que tienen que ser reintegrados con salarios muy altos y que las atribuciones y competencias que ellos tienen a cargo no representan un impacto dentro de la generación de nuevas oportunidades en la institución. Algunas reflexiones al respecto del seguro de salud. Primero, es de prima y siniestro.
Es decir, aquellos que pagan una Perdón, prima. ¿y tú eres partidario de que salud sea manejado por el sistema público de salud? Yo creo que debe haber un sistema integrado de hospitales, incluido como la red pública, y ahí estén todos los hospitales. ¿Por qué? Porque primero, como seguro, en el IES es de prima y siniestro. Es decir, todos aquellos que pagan una prima tendrían derecho a la atención dependiendo si se enferman o no, pero es un seguro que no se devuelve en términos de recursos. Segunda cosa, debería haber un reaseguro para enfermedades catastróficas, porque caso contrario, el IES cada vez va a gastar más millones de dólares porque surge más tecnología, medicina monoclonal, una serie de medicamentos biológicos para el cáncer, todo es más costoso y eso implica que alguien tiene que pagar. Siempre digo yo, la salud no tiene precio, pero la medicina tiene un costo. ¿Quién va a pagar ese costo? Pues eso es lo que hay que analizar y sentarse en la mesa de reflexión. ¿Va a ser el Estado? ¿Vamos a ser nosotros pagando una prima? ¿Esa prima va mejor al seguro de pensiones? Ese es como el primer punto. El otro punto que se mencionó acá y que es interesante ponerlo sobre el tapete es el IES, por ejemplo, alrededor del 2005-2006 tenía 10,000 funcionarios, atendía a 1 millón de personas. El IES tiene ahora 38,000 funcionarios, atiende 9 millones de personas. Hay que sacar ratios. Es muy fácil a veces lanzar una idea y decir, es que ha crecido. ¿Tú no crees que es un crecimiento? Es que hay que sacar ratios, porque lo lógico es sacar ratios para ver cuántos médicos existe por cada afiliado, por cada beneficiario, y vamos a encontrarnos con una situación más complicada que la que teníamos en el 2005-2006 en términos de médicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la carga que tiene en términos de beneficiarios es muy alta, 9 millones de personas, 3 millones de afiliados y 6 de beneficiarios. Entonces, al fin del día, este seguro tiene que ser reorganizado, el de salud, y una de las aristas probables es la que hemos mencionado acá, es decir, que exista un solo sistema público fuerte de salud, como lo tiene Inglaterra. Ejemplo a seguir a nivel del sistema de salud a nivel España mundial. me parece también que es atractivo. Tengo una última ronda, 30 segundos rapidito cada uno, casi un mensaje final. Kenia, por favor. Encantada. Lo importante, yo creo que estamos a tiempo. Esta es nuestra oportunidad para sentarnos y resolver un problema que todavía no es un problema. Entonces es importante que el gobierno central, la Asamblea Nacional, los expertos en seguridad social, las universidades, el mismo IES, el Ministerio de Trabajo, porque también viene, como lo decía bien Rodrigo, por una política laboral, nos sentemos, discutamos con los afiliados, con los empleadores y con los jubilados, cuáles son las alternativas que queremos consensuadamente para que este país, mejor dicho, para que el IES sea sostenible en el tiempo, en su sistema de pensiones y en su sistema de salud. Sacando la política. Sin duda. Rodrigo, 30 segundos. Es la hora de tomar decisiones. Lastimosamente, el presidente Moreno no tomó las decisiones cuando debió haberlo hecho porque estaba de salida y tenía un gobierno transitorio. Ahora el gobierno del presidente Lasso es un tema de un impacto, obviamente, social muy fuerte y un nivel de popularidad que le puede afectar, pero hay que tomar decisiones, hay que sentar en una sola mesa a los trabajadores, los jubilados, los empleadores y todos los que hacen la seguridad social y hacer una reforma, como lo que bien ha mencionado Kenia en el caso del Uruguay, muchos países, en España, el Pacto de Toledo. Eso es lo que se requiere en el Ecuador, sentarse a efectivamente solucionar un tema que cada vez es más complejo, pero yo soy pesimista sobre la realidad del Fondo de Pensiones y el Fondo de Salud. La seguridad social es la única institución que nace con el individuo y muere con él, inclusive protegiendo a sus deudos. Lo dice Otto von Bismarck, el fundador de la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que es urgente una cirugía a la seguridad social. Cada 15 o 20 años se reforman los sistemas de seguridad social y hay que tener en cuenta los parámetros que hemos discutido acá. Análisis demográfico, nivel de ahorro que tenemos, la variable política, el incrementar el número de afiliados para cambiar o aprovechar el bono demográfico, si vamos o no a utilizar los impuestos de los ecuatorianos en cancelar estos subsidios y finalmente la variable política que probablemente es la más importante dentro de este análisis. Muchísimas gracias, la presencia de nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de El verde es tecnología, porque así se siente no malgastar papel y hacerlo todo online. Por eso, elijo un banco verde.
Produbanco, en pro de ti. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión.